Ya, para crear un proyecto me voy a Archivo, Nuevo y Proyecto. Un clic y voy a crear mi carpeta en donde se van a almacenar todo mi análisis que esté realizando. Voy a denominarlo Auditoría de Contribuyentes. Auditoría a contribuyentes. Ya, entonces, una vez creada la carpeta, voy a abrir la carpeta y dentro de la carpeta voy a guardar mi archivo con el nombre de y acá se puede colocar abreviados. Si, por ejemplo, estoy analizando una cuenta de activo, entonces activo corriente, pasivo corriente, todo así se puede ir almacenando con el nombre que mejor nos convenga. Entonces, guardar. Ahora tengo el asistente de definición de datos, en donde voy a abrir la tabla que estoy deseando analizar. Entonces, siguiente, siguiente, y acá voy a escoger las tablas las cuales voy a analizar. Entonces acá tengo contribuyentes. Y a partir de acá el sistema se encarga de reconocer al archivo y lo va a ir clasificando. Entonces simplemente hay que pulsar siguiente, siguiente, y entonces acá ya reconocido y finalizar. Entonces la tabla se va a abrir con el nombre de contribuyentes. Y ya tengo abierta la tabla contribuyentes. Ahora, para poder abrir otra tabla en este mismo proyecto, si voy a estar encima de contribuyentes, por ejemplo, hago un clic derecho, acá no hay la opción de poder agregar otra tabla. Entonces, para eso tengo que ir encima de la carpeta. Hago clic en la carpeta y acá el botón derecho, nuevo y tabla. Entonces, de esa manera voy a agregar otra tabla. También hay otra opción. Esta otra opción funciona, por ejemplo, estando acá en contribuyentes, puedo ir a archivo, nuevo y tabla. Entonces, esas son las dos opciones que se tiene para agregar otra tabla a este proyecto. A ver, lo voy a realizar de esta manera. Archivo, nuevo, tabla. Acá siguiente. Acá contribuyentes ya tengo. Entonces, lo que me falta es representantes. Abrir. Y desde acá todo es siguiente. Y finalizar. Entonces, la tabla se va a denominar representantes. Aceptar. Y ya tengo las dos tablas que tienen un campo en común. Pero acá tengo una columna que está por demás. Entonces, esto se puede eliminar haciendo un clic. Y entonces hago un clic acá en la parte superior. Acá un clic, luego botón derecho y eliminar columnas seleccionadas. Entonces, lo que me va a permitir es eliminar estas columnas. O lo otro, acá el nombre puedo querer cambiar, entonces me voy a modificar columnas. Y acá está el nombre de la columna. Por ejemplo, acá voy a colocar para eliminar y acepto. Entonces miren cómo ha cambiado el nombre de la columna. Entonces lo voy a eliminar. Botón derecho, eliminar columnas seleccionadas. Borrar. Entonces ha desaparecido esa columna que estaba por demás. Entonces, ahora voy a ajustar las celdas. Y entonces la tabla contribuyentes ya está ajustado. Ahora, representantes. Ah, no. Esto lo voy a guardar los cambios, sí.
Acá tengo otra columna que está por demás. Entonces lo que hago es hacer un clic en el título y botón derecho, eliminar columnas seleccionadas. Borrar. Acá lo voy a ajustar. Ya, entonces de esta manera hay que ajustar para que se visualicen, o sea, más, o tener un poco más de espacio para visualizar las tablas. Y luego quiero pasar a otra tabla, entonces me pregunta si deseo mantener esta modificación. Yo le digo sí, y de esa manera se queda guardada la información como he modificado. Entonces, acá voy a realizar alguno de los menús que en la anterior sesión no se había visto. Por ejemplo, voy a analizar, contar registros. Contar si, acá por ejemplo, el departamento que sea igual. En esta parte tenemos los signos para poder comparar también si tiene el y, el o, el no, los signos de multiplicación, división, resta, suma, acá se tiene, ¿no? Y por este lado, las funciones, como en el Excel. Entonces acá simplemente voy a indicarle que me haga un conteo de los que son del departamento. Entonces, Cochabamba voy a colocar igual, entre comillas, Cochabamba. Y cierro comillas. Entonces, verificar la expresión es válida. Entonces, aceptar. Acá también aceptar. Y se tiene 19 registros que coinciden con Cochabamba. Entonces, si hago un clic en estas letras azules, me van a mostrar cuáles son esos registros. Entonces, hago un clic y tengo acá cuáles son esos registros que son de Cochabamba solamente. Ahora, acá puedo cambiar también, por ejemplo, una vez que tengo, lo cambio, por ejemplo, por Potosí y Enter. Entonces, miren cómo va cambiando solamente Potosí. Ahora, acá también puedo agregar en un filtro acá y quiero que me muestre los que estén inactivos, por ejemplo. Entonces, esto está en inglés, y abro paréntesis y debo colocar el nombre del encabezado de la columna, por ejemplo, estado. Entonces, estado igual, entre comillas, inactivo. Y cierro comillas y paréntesis. Ahora lo único que me falta es presionar Enter. Enter. Y miren cómo me ha filtrado los que son de Potosí, además que estén en estado inactivo. Ahora, este método me puede servir para poder detectar, por ejemplo, aquellos registros que han sido eliminados. En vez de acá de estado, podría estar en cambio de inactivo, podría estar eliminado. Entonces, para ese tipo de registros me sirve. Entonces, ahora, para quitar este filtro, hay dos formas. Uno es borrando todo esto o simplemente presionar acá en eliminar filtro.
Lo voy a realizar borrando con la tecla y una vez que esté borrado presiono Enter y vuelve a la normalidad mi tabla que tenía. Ahora voy a ver la otra forma para poder analizar lo que es analizar, totalizar campos. Y ya hemos visto cómo funciona contar registros. Totalizar campos. Voy a totalizar, por ejemplo, bancos. Acá la condición aún no voy a ingresar. Aceptar. Y de manera rápida tengo el total de bancos de 11.324.812. Vuelvo a la tabla contribuyentes. Puedo también totalizar múltiples campos con la ayuda del tecla control. Por ejemplo, voy a totalizar bancos. Entonces, debo presionar la tecla control y seguir seleccionando. Acá en tránsito, caja y fondos. Y aceptar. Y acá tengo totalizado por banco, por la cuenta en tránsito, por caja, por fondos. En este orden, por ejemplo, acá está primero bancos. Si yo quiero primero que se muestre caja, luego bancos, luego fondos, lo debo realizar de esta manera. Nuevamente me voy al menú analizar, totalizar campos. Entonces acá voy a seleccionar primero caja. Luego quiero que se muestre, por ejemplo, banco. Entonces acá miren cómo se está seleccionando el 1, luego el 2, y luego el tercero que sea fondos y como cuarto cuentas en tránsito. Aceptar. Entonces el orden ya ha cambiado acá. Primero está caja, luego bancos, fondos y cuentas en tránsito. Entonces esto depende de la selección que estés realizando al momento de totalizar. Vuelvo a mi tabla. Ahora me voy a también a analizar. Entonces ya hemos visto cómo trabaja contar y totalizar. Lo que me falta es estadístico. Me voy a estadísticas, hago un clic y acá voy a, por ejemplo, por bancos, quiero estadísticas por bancos y simplemente voy a pulsar en aceptar. Y de manera rápida tengo de la columna bancos que se ha creado estadísticas de campo. Entonces tengo el rango, los números positivos, negativos 0. Entonces miren cómo está creando una estadística de campo. También se puede realizar múltiples campos que podríamos solicitar que me genere estadísticas. Entonces, para lo cual vuelvo a mi tabla y voy a analizar estadístico, estadísticas. Y acá voy a seleccionar como en el anterior caso. Por ejemplo, quiero caja primero, luego bancos, fondos y cuentas en tránsito. Y aceptar. Entonces, acá tengo en la primera parte por caja y acá más abajo bancos, por fondos y cuentas en tránsito. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Algunos pueden pensar que este método para qué me va a servir, todo eso, ¿no? No sirve porque la información no sabemos dónde están los errores. Entonces, realizando esta estadística de campo, por ejemplo, si me sale negativo acá, números, por ejemplo, 5 negativos que tenga. Entonces, voy a hacer un clic en negativo y voy a conocer cuáles son esos negativos. Entonces, a partir de ahí,
me va a servir para poder ampliar más la investigación sobre dichos registros. Entonces, por ejemplo, si me voy acá en positivo, voy a hacer un clic acá. Entonces acá me está mostrando lo que son mayores a 0. Acá se ha creado un filtro mayores a 0. Entonces acá en vez de 0 yo puedo cambiar también. Quiero que me muestre solamente mayores a 5000, por ejemplo. Lo modifico y enter. Entonces ya está filtrando todos los que son mayores a 5000. Lo voy a quitar el filtro con la tecla suprimir y enter. Entonces, en esta parte de estadísticas, puedo crear también por caja. Acá la condición sería, entonces, si, por ejemplo, caja mayor a 20,000. Verifico, expresión es válida y aceptar. Entonces, en este caso ya estoy ingresando una condición. Quiero una estadística de campo, del campo caja, pero además de los que son importes mayores a 20,000 solamente. Entonces, aceptar. Y en este caso ya cambia. Hace rato, acá nos salía 133, creo. Ahora entonces solamente tengo 45. Y si hago un clic acá, voy a poder observar cuáles son esos registros que son mayores a 20. Pero de venir. Ya, entonces de esta manera trabaja. Ahora acá más abajo tengo más alto, más bajo. Acá está agrupando por rangos. Y si quiero solamente ver estos registros, entonces hago un clic y me va a mostrar cuál es ese registro que contiene ese importe más alto o más bajo. Quito el filtro. Luego voy a ver el otro menú, analizar, estratificar. Entonces acá se puede estratificar. Por ejemplo, acá voy a colocar intervalos de 10. Puedo colocar solamente 5. El campo va a ser bancos. Acá se puede ingresar una condicionante también. Simplemente voy a pulsar en aceptar. Y miren cómo ha estratificado bancos, por ejemplo. De 210,420. Entonces, en este rango tengo 132 registros. Y en este otro rango, desde 210 hasta 420,000, tengo 8 registros. Esta estratificación nos sirve, por ejemplo, para detectar o poner un mayor énfasis, por ejemplo, en los montos. Por ejemplo, acá solamente tengo uno. Entonces, esta estratificación lo que me va a servir es para poder determinar en qué rangos me debo enfocar más. Acá, por ejemplo, de 0 a 210,423 tengo registro 132. Entonces, a partir de acá puedo elegir cuáles son los importes en donde tengo que tener mayor énfasis en el análisis. O por otro lado, me puedo enfocar a los importes que son un poco más altos, porque a la hora de analizar la información no va a ser tan fácil. Entonces, esto es lo que nos ayuda para poder enfocarnos. Con esta información ya es una guía como eh, para poder elegir, ya, entonces me voy a enfocar acá, ¿no? Entonces, si hago clic acá, ya tengo los registros solamente que son de 0 a 210,000.
Entonces, esto de otra manera también se podía realizar, ¿no? Para eso se realizaba lo que era, a ver, vamos a filtrar los montos que sean mayores a 20,000, de esa manera, ¿no? Pero sin embargo, este tipo de habilidades nos va a servir para poder posteriormente elegir cuál va a ser los importes que se vayan a analizar detalladamente. Voy a quitar el filtro. Vamos a ver el otro menú, por ejemplo, analizar. Acá resumir. Entonces, resumir. Y voy a seleccionar un resumen por departamento, por ejemplo. Acá por departamento. A ver, vamos a ver de esta manera solamente. Y aceptar. Solamente he seleccionado que me realice un resumen por departamento. Y aceptar. Acá me está pidiendo para la salida un nombre. Entonces, voy a colocar resumen resumen por departamento. Aceptar. Acá desea guardar los cambios que se efectuó, entonces yo le digo sí. Entonces se ha creado otra tabla con el nombre de resumen por departamento. Entonces tengo un resumen que en el departamento de Beni tengo un registro de 13, Chuquisaca 11. De esta manera me ha creado un resumen rápido. Vuelvo a mi tabla contribuyentes. Nuevamente, a analizar, resumir. Entonces voy a hacer un resumen también por departamento, pero además voy a totalizar los campos, por ejemplo, en bancos. Por ejemplo, primero caja, luego bancos, fondos y cuentas en tránsito. Entonces, lo que le estoy ordenando que me haga un resumen por departamento. Además, quiero que me muestre los subtotales por bancos, caja, fondos y cuentas en tránsito. Aceptar. El nombre de salida. Por ejemplo, lo voy a dejar con resumen y aceptar. Entonces acá me está mostrando un resumen de las cuentas, caja, bancos, fondos por departamento. Entonces ya tengo, por ejemplo, de La Paz, son 20 registros. En caja se tiene 1.753.000. En fondos, 438. Entonces así me va mostrando de manera resumida, además por cuentas. Entonces voy a volver a mi tabla, contribuyentes, casi, analizar. Vamos a ver lo que es clasificar. Clasificar. Voy a hacer una clasificación por departamento. Directamente lo voy a colocar ahí, aceptar. Y acá tengo una clasificación, ya no como hace un momento, sino además ya incluye el porcentaje. Porcentaje, además voy a poder ver cuáles son esos registros. Por ejemplo, quiero ver de Tarija. Acá me indica que son 12 registros, que equivale a 8,33%. Me voy a Tarija y me muestra acá cuáles son esos registros. Lo quito el filtro. Nuevamente voy a menú, clasificar. Ahora voy a incluir los campos que quiero subtotalizados. Entonces selecciono departamento. No solamente se puede seleccionar por departamento, también
me da las otras opciones, pero mejor me parece por departamento o quizás también por estado. Entonces, voy a incluir subtotales por caja, bancos, fondos y cuentas en tránsito. Y aceptar. Y ahora tengo un recuento, además, los porcentajes y el resumen por caja, bancos, fondos. Y este resumen también puedo imprimir de la siguiente manera. Acá tengo en el botón, en esta parte, reporte. Entonces hago un clic en reporte y acá en la parte superior tengo que ingresar el encabezado, por ejemplo. Acá voy a colocar por ejemplo, resumen. Resumen, acá puedo ir describiendo por departamento. Entonces, el título que en ese momento lo vea de una mejor manera o lo que me parezca más apropiado, voy a elegir. Acá en el pie de página, de igual manera, podemos ingresar. Por ejemplo, lo voy a dejar así. Y me voy a vista previa. En este momento no voy a poder imprimir, entonces me voy a vista previa y vamos a ver cómo se va a mostrar esa impresión que estoy deseando realizar. Hago un clic vista previa y me va a mostrar de esta manera. Acá los registros, lo que he colocado en esta parte superior, el título resumen por departamento y acá abajo lo he dejado con ABC, entonces de esta manera se va a imprimir. Además, nos va, mejor veremos así. Acá creado por ACL todo, ¿no? Y la fecha y la hora. Entonces esto no se va a poder alterar. Además, es un respaldo para el informe ya, ¿no? Para los papeles de trabajo. Lo cierro. Ya, entonces ahora voy a trabajar con la relación de las dos tablas. En el Excel, no sé si recuerdan, cuando teníamos dos tablas, relacionábamos con lo que era el buscar B. Acá vamos a relacionar de la siguiente manera. Por ejemplo, acá yo tengo el número, NIT, razón social, departamento, y no se muestra en esta tabla. Acá está el NIT, pero no sé quién es el representante legal. Solamente tengo NIT y razón social. Pero deseo conocer el NIT del representante, en este caso el representante legal, y para eso está en la otra tabla. Acá está NIT también, pero el nombre del representante está acá en esta parte. Pero en esta otra tabla no tengo. Entonces, para eso voy a relacionar estas dos tablas. Entonces, para lo cual tengo que fijarme en cuál tabla quiero aumentar esa información que no tengo. Por ejemplo, en representantes, acá tengo los NIDs y representantes. En contribuyentes no tengo los representantes. Entonces, yo quiero agregar, por ejemplo, acá en esta columna, representantes. Entonces, para eso voy a hacer los siguientes pasos. Estando en la tabla fijada, por ejemplo, esta va a ser la principal. Me voy a datos. Acá tengo crear índice. Entonces, esto me sirve para relacionar lo mismo que en Excel utilizando la función buscar B. Es idéntico el trabajo que va a realizar. Entonces, crear índice. Hago un clic y acá debo seleccionar el campo en común.
El campo en común en ambas tablas entre contribuyentes y representantes era el NEED. Luego acá voy a, acá donde dice en, voy a seleccionar, por ejemplo, NEED común. Entonces, a partir de acá se va a empezar a relacionar esas dos tablas. Entonces, primero selecciono NEED, luego NEED común y aceptar. Entonces, aparentemente no ha ocurrido nada, ¿no? Acá solamente creo que se ha desordenado el número. Luego, sigo en la tabla contribuyentes, ¿no? Tengo en esta parte relaciones. Hago un clic y aparece esta ventana. Esto es una forma de realizar. La otra forma es yendo a datos, relacionar tablas. Me va a llevar al mismo camino. Acá al mismo. Entonces cada uno ya va a ir viendo cuál va a ser la mejor manera de realizar. Estos son los dos caminos, ¿no? Yo lo voy a realizar por este icono relaciones. Entonces acá tengo, para crear una relación agrego una tabla y arrastre un campo clave desde la tabla principal hasta un campo clave en la tabla relacionada. Entonces, luego pulse el botón derecho del ratón en las líneas de relación, las tablas y el fondo para acceder a los menús de acceso, ¿no? Entonces yo le digo aceptar. Ahora acá tengo solamente una tabla, acá están sus campos. Yo le digo agregar tabla. Entonces me está mostrando las 4 tablas que tengo. Contribuyentes ya tengo acá. Lo que me falta es representantes. Selecciono representantes y agregar. Y no deseo más, ¿no? Entonces lo cierro. Y acá está mi tabla representantes. Entonces, como yo he seleccionado que contribuyente sea la tabla principal, entonces acá ya tengo con el nombre de principal. Entonces acá tengo también por otro lado en representantes NIT y contribuyentes también tengo NIT. Entonces hay un campo en común. Para relacionar simplemente debo hacer un clic acá y mantener presionado. Entonces arrastro desde acá hasta la otra tabla y lo suelto encima del campo común que es NIT y suelto. Entonces ya se ha creado la relación. Ahora, esta relación no simple, acá estamos trabajando simplemente con dos tablas solamente, pero sin embargo, se puede trabajar con muchísimas más tablas, ¿no? Para lo cual tengo esta ventana también para ampliar y así tener más campo y seguir creando relaciones. Posteriormente se va a trabajar con más de 2 tablas. Por el momento, solamente con 2 tablas. Y luego, una vez que ya está relacionado, presiono en finalizar. Entonces, ahora, ¿cómo se ha relacionado? Eso voy a comprobar de la siguiente manera. Acá no tengo lo que son nombres de contribuyentes. Entonces, voy a hacer botón derecho, agregar columnas. Para esto también hay dos opciones. Por este lado, ¿no? Botón derecho y agregar columnas. O simplemente presionar acá, donde tiene el signo de más, agregar columnas. Hago un clic y acá se pueden agregar columnas, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Con esta flecha. Digamos, quiero los estados más. Estado. O simplemente lo puedo regresar también. Atrás, acá, atrás. También puedo agregar todos o borrar todos. O simplemente agregar una expresión. Acá, por ejemplo, bancos. Acá, bancos. Quiero agregar, por ejemplo, más 100. Entonces, eso se va a agregar.
Ahora, acá lo que yo quiero agregar es la columna que me falta, para lo cual tengo en esta parte contribuyentes. Entonces, en esta parte ya tengo, se ha aumentado otra tabla más de la que puedo disponer. Entonces, yo le digo que quiero agregar una columna, por ejemplo. Tengo que seleccionar la tabla representantes. Representantes. Y acá se muestran las columnas que tiene esa tabla representantes. Entonces, acá simplemente voy a seleccionar representante. Y con esta flecha, puedo borrar, agregar o borrar todos. Una opción es con la flecha, de esta manera. O lo otro es hacer solamente doble clic acá, doble clic y ya se agrega. Luego aceptar. Y entonces seguramente se ha agregado en la última columna. Acá está. Y puedo arrastrarlo donde yo vea conveniente. Por ejemplo, después del NIT quiero que se muestre representante. Entonces, acá ya se muestra representante. Entonces, ya sé de este NIT cuál es el representante. Entonces, trabaja lo mismo que buscar B en Excel. Ahora, si me voy a la otra tabla, por ejemplo, a representantes, acá sí. Ahora, acá voy a querer realizar lo mismo. Por ejemplo, agregar columnas. Me voy a esta parte, a representantes. Acá no aparece en la otra tabla como en el caso. ¿Por qué? Porque esta no hemos seleccionado como una tabla principal. Ahora, a partir de esta tabla también se puede realizar otra relación. Por ejemplo, desde esta tabla esta va a ser ya ahora la tabla principal. Entonces me voy a datos, crear índice. Acá el NIT y en NIT como aceptar. Luego me voy en esta parte en las relaciones. Hago un clic en relaciones y acá de la misma manera voy a agregar la otra tabla que me falta. Agregar tabla, representantes y esta. Contribuyentes es lo que falta. Agrego, cerrar. Entonces, hace un momento mi tabla principal que era contribuyentes. Ahora le estoy realizando representantes, estoy seleccionando como principal. Entonces, de igual manera agarro el campo NIT y voy arrastrando encima del campo NIT. Ahí está. Entonces ya es relacionado. Ahora del otro lado, ¿no? Y finalizar. Ahora, si me voy a agregar columnas, ya voy a tener disponible la otra tabla. Acá está ya disponible. De contribuyentes. Por ejemplo, quiero el estado, no tengo acá. El estado. Agrego y aceptar. Entonces miren cómo se ha agregado el estado. O también lo puedo eliminar, ¿no? Eliminar. Ahora, si se dan cuenta, se está yendo a la última parte todo lo que estoy agregando. Pero simplemente para ahorrarme tiempo, yo puedo indicar que, por ejemplo, si selecciono esta columna, entonces, delante de esta selección se va a agregar. Por ejemplo, quiero agregar después de fecha de registro acá. Entonces, selecciono acá un clic y botón derecho, agregar columnas. Entonces, acá de la tabla contribuyentes quiero agregar el estado. Lo traslado o doble clic y aceptar. Entonces, miren cómo directamente se ha agregado delante de la columna que he demarcado. Ahora, por ejemplo, antes de representantes, voy a agregar otra columna. Selecciono representantes, agregar columna. Selecciono de la tabla contribuyentes, quiero, por ejemplo,
Acá el departamento. Doble clic y aceptar. Y entonces se va agregando acá ya los departamentos. Entonces, de esa manera trabaja la relación con tablas, lo mismo que buscar B. Ahora, acá mis números se han desordenado. Esto yo lo puedo ordenar también, que el número tendría que ser correlativo, pero sin embargo se ha desordenado. Entonces, hago un clic en la parte superior y botón derecho. Acá, ordenación rápida ascendente. Voy a hacer un clic y se ha ordenado por número. Entonces, una vez que tenga toda la información que me faltaba para esta tabla, puedo seguir analizando cómo se realizaba o como hemos visto anteriormente. Voy a volver a mi tabla contribuyentes. A ver, voy a representantes. Acá tengo fechas. Vamos a ver algunas fórmulas con fechas. Por ejemplo, acá están fecha de ingreso, está desde 1998, 96, 97, desde 1973. Solamente voy a filtrar los que son mayores al año 2000, por ejemplo, para lo cual voy a datos, extraer datos, y acá entonces voy a utilizar la condición sí. Entonces, fecha de ingreso que sea mayor. Acá para trabajar con fechas tengo las funciones. Por ejemplo, acá está todo se está exponiendo. Y puedo colocar, por ejemplo, fecha y hora. Si hago un clic en fecha y hora, me van a mostrar solamente las funciones que tengo para fecha y hora. Ahora lo que necesito, por ejemplo, acá va a ser esta. Entonces hago doble clic y se va insertando acá. Ya, entonces esta parte lo voy a borrar y lo voy a dejar de esta manera. Ya, entonces acá estamos mal en dirección. Tenía que ser fecha de ingreso. Sin embargo, esta parte lo voy a copiar y voy a borrar. Y tenía que estar seleccionado no dirección, sino fecha de ingreso que sea mayor. Este es lo que voy a utilizar. Y debo ingresar en el siguiente formato. Acá primero debe estar año, luego mes y día. Pero sin embargo, acá estoy viendo en la fecha, primero está día, mes, año. Entonces, no importa ese orden. Yo voy a ir ingresando como me pide en la fórmula. Primero año, el año 2000. El mes, si quiero mayores a 2000, entonces va a ser enero 01, día primero de enero, que va a ser 01. Entonces, verificar, expresión es válida y aceptar. Ahora, el nombre de la tabla que va a tener la salida va a ser mayores a 2000 y aceptar. Y como se puede observar acá, se tiene solamente los registros mayores al año 2000. Entonces, de esa manera trabajamos con fechas. Acá tengo una columna que está por demás. Puedo eliminar. Ahora, por ejemplo, acá no tengo
si estos NIDs están inactivos o activos, para lo cual me puede servir agregar otra columna acá de los estados y poder determinar si estos NIDs están activos o inactivos. Entonces, como ya está relacionada esta tabla, simplemente voy a agregar columnas. Acá de la columna contribuyentes voy a extraer esa información de estado y aceptar. Y miren cómo enseguida se ha agregado el estado. Entonces acá ya puedo observar que estos NIDs están inactivos. Entonces, a partir de acá ya puedo iniciar mi investigación más profunda sobre este NID, por qué está inactivo, cuándo se ha inactivado. Entonces, ya son indicios para poder realizar más análisis profundo. Ahora voy a seguir trabajando con fechas. Esto voy a guardar. Me voy a representantes. Acá están las fechas. Entonces he extraído mayores. Para extraer menores solamente tendría que cambiar el signo que era mayor a menor. Y entonces voy a extraer un rango del año 1990 al año 2000, para lo cual voy a extraer datos en la condición sí. Acá voy a colocar fecha de ingreso o inicio que sea mayor. Entonces voy a decir que sea mayor a. Acá la función de fecha y hora. Y acá esto, ¿no? Por el momento estoy trabajando así, ¿no? Más adelante, si ya conocemos, directamente ya podemos ingresar la función y nos evitaríamos estar quitando los campos que no son necesarios. Entonces, voy a seleccionar el año 1990, el mes enero 01, el día 01. Y acá tengo I y también O. Entonces voy a utilizar I. Entonces ya me inserta en el inglés. Y nuevamente selecciono la columna fecha de inicio. Hago doble clic. Y le voy a decir que sea menor. Acá lo mismo que el anterior. Solamente va a cambiar la fecha. El año quiero 2000. En este caso no va a ser al 2000, ¿no? Porque simplemente voy a seleccionar 1999, el mes. El mes va a ser diciembre, el día 31, por ejemplo. Entonces, con esta función voy a poder extraer los datos que sean de 90 al año 2000. Verificar, está válida. Aceptar. Y la tabla de salida va a ser, por ejemplo, años 1990 o década de 90, no sé cómo veamos conveniente. Aceptar. Y tengo la información solamente del año o de la década de los 90 solamente. Todo lo que es de 90. No hay de 80 ni mayores a 2000. Entonces, de esa manera se puede ir trabajando con fechas. Esta columna lo voy a eliminar. Y entonces acá tampoco tengo el estado de los NIDs. Entonces, como ya está relacionado, voy a agregar nuevamente
Acá de la otra tabla contribuyentes, el estado, aceptar y agrego de esa manera, ¿no? Y puedo acomodar donde yo quiera o lo vea conveniente. Entonces acá a partir de esta tabla ya puedo ir filtrando cuáles son esos NITs inactivos, todo, para iniciar la investigación y seguir analizando la información. Entonces, con esa tabla de representantes y contribuyentes, hasta acá vamos a quedar.